quedamos un pouco todos con cara de palos co empate, non? Esperábamos, despois do arranque do partido, que parecía que podía deslevar a iniciativa e castigar a Talavera, eles fixeron un pouco o control e costou vos despois. Sí, evidentemente sí. Yo creo que en casa contra el último clasificado, con todos los respetos al Talavera, que es un gran equipo, pero bueno, jugando en casa, evidentemente queríamos los 3 puntos. Sí, bueno, yo creo que al final ellos tuvieron un poco el control del balón, pero tuvieron el control del balón entre los centrales, el portero, donde nosotros tampoco estábamos muy incómodos porque no era cerca de nuestra portería. Entonces tampoco creo que... Sí, tuvieron el control, pero no creando peligro. Yo creo que nosotros tampoco en la primera parte tampoco terminamos de crear peligro. Sí que robamos mucho en 3 cuartos, tuvimos jugadas, pero no acabamos de dar ese último pase, esa última jugada. Y bueno, yo creo que estuvo ahí un poco la clave, ¿no? Quizás nos falta un poco de calma en 3 cuartos, sobre todo. Y esa última acción, ese tiro, igual tener más maldad cara a portería. Pero bueno, al final ahora un punto es un punto, tal y como está la clasificación, todo lo que sea sumar también hay que ser conscientes que es mejor un punto que 0, tal y como están las cosas. Y nada, ahora quedan 5 jornadas, que para nosotros y para todos los equipos de la liga son 5 finales, y nos lo vamos a tomar como tal. O la balón parado que vos faltou aí contundencia no despexe. Sí, a ver, fue una jugada yo creo que desafortunada. Un tío que remata ahí, un rebote. Yo creo que tenemos que estar más concentrados, siendo autocríticos en las jugadas de balón parado, porque al final se nos escapan hoy 2 puntos por eso. Hay que ser conscientes de que son jugadas donde tienes que estar concentrado y que no se te pueden escapar puntos, está claro. Pero bueno, ya está, al final el partido ya acabó. Pensar en lo que nos viene ahora y trabajar para sacar los puntos. Co gol sí que cambiou o partido. Xa pasastes a ser dominadores, xa os metestes na área, fostes os de sempre, con esa falta de lucidez nos últimos metros. Sí, yo creo que nos dio un poco de... El gol nos dio ese hambre de querer ganar el partido. Yo creo que al final te ves ahí atacando, te ves con la posesión de balón, pero ves que te falta esa última jugada, entonces te cuesta, y cuando metes el gol pues te vienes arriba e intentas ganar el partido. Pero bueno, no se dio, ya está. Cansados, decía Claudio que chegades a esta parte moi cargados físicamente, con xente máis marcada, o que falta por recuperar. Non sei se físicamente, anímicamente tamén, ou... Sí, bueno, al final yo creo que también en eso estamos teniendo un poco de mala suerte. Yo al final ahora he vuelto después de 6 semanas sin jugar un minuto y me he hecho 90 minutos y ya he acabado bastante tieso, la verdad. Tenemos gente tocada, gente que no está al 100% aún. Y bueno, es un tramo de la temporada muy importante y sí, es verdad que se nota, pero bueno, yo creo que no se excusa. Yo creo que tenemos un equipo con calidad de sobra para juegue quien juegue, dar la talla y bueno, así. Sentides vos presionados por estar nesa parte alta, metidos en playoff, ou non é presión, é un premio? No, yo creo que es un premio. A ver, creo que es un premio porque al final somos un equipo muy joven, hay que ser consciente de eso. Somos un equipo muy joven, somos un filial donde estamos aquí para formar jugadores para el primer equipo, que es la principal idea del filial. Pero creo que es un premio, pero bueno, queremos también tener esa presión de que ahora que ya hemos llegado hasta aquí, yo creo que la primera parte de la temporada, cualquiera de los que estábamos en el equipo y cualquiera que estaba en el club y cualquiera aficionado de fuera hubiese firmado estar en la posición que estás ahora. O sea, cualquiera. Entonces, presión. Yo creo que la presión en cierto modo es buena. Es buena porque te mantiene alerta y yo creo que estando donde estamos, creo que no podemos perderlo, la verdad. Gracias, Sergio. Nada, a ti.